por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Este va a ser el último mensaje de esta serie de mensajes. Y la próxima semana vamos a comenzar con una nueva serie de mensajes que en realidad, les soy honesto, no era la serie que teníamos planeada. Pero mientras estuve en estos días descansando y buscando a Dios, mientras estaba en casa, entendía que Dios me estaba llamando, me estaba ordenando más bien a comenzar a motivar a la iglesia en dos áreas. Número uno es que lo conozcamos más a Él, ¿sí? Y número dos es que volvamos a la Biblia. Y nosotros vamos a levantar una campaña acá, y se lo digo de antemano, de volver a la lectura de la Biblia física, no en el dispositivo, no en el teléfono, aunque en el app de café usted tiene la Biblia y todo lo demás, pero de que carguemos una Biblia física y que comencemos a leer la Biblia físico. Y luego le va a dar unas razones por las que esto también es importante, pero también el Señor comenzó a moverme de que ahora que hemos hablado acerca de nuestra identidad en Cristo, es importante conocer la identidad de Dios. Y por eso en esta serie de mensajes que va a comenzar la próxima semana, se llama Dios es. Dios es, y 3 puntitos, porque en cada mensaje vamos a estar llenando cómo es Dios, quién es Dios, los atributos de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? ¿Sí? ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Bueno, omnipotente, todopoderoso es lo mismo, que Dios es omnipresente. ¿Qué significa que Dios es inigualable? Y vamos a estar hablando acerca de esto, en esa serie de mensajes vamos a dar a conocer y todos descubrir cómo es Dios, quién es Dios, cuál es el carácter de Dios. Y sí que yo estoy emocionado con esa serie, espero que usted también se emocione. Sin embargo, el día de hoy voy a estar hablando acerca de el plan de Dios en nuestra identidad. Y yo quiero comenzar con esto. Yo cuando hablo con pastores, cuando evalúo nosotros mismos acá, o sea, cuando un pastor me dice, oye, estoy pasando por esto en nuestra congregación, en mi matrimonio, en la familia, en cualquier cosa, cualquier área, cualquier circunstancia en la que usted se encuentre, usted se debe hacer 3 preguntas principalmente, 3 preguntas para solucionar una situación, ¿ok? 3 preguntas, y esto te va a edificar, esto te va a ayudar por el resto de tu vida si lo haces, ¿ok? Cuando yo estoy pasando por una situación, lo primero que yo me pregunto es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Sí? O sea, ¿qué sucedió para yo estar donde estoy? Y eso no solamente es en mi vida, sino que en su matrimonio usted lo puede analizar. Si ustedes están teniendo conflictos en el matrimonio, si están teniendo conflictos con sus hijos, si están teniendo conflictos económicos, usted tiene que preguntarse cómo llegamos aquí. ¿Sí? Porque siempre hay una razón para donde estamos, siempre hubo un camino que tomamos. Y por eso si usted no se pregunta cómo llegamos aquí, va a repetir el mismo error todo el tiempo. Lo segundo que usted debe preguntarse es, ¿quién se hará cargo? ¿Sí? Hay alguien que tiene que tomar responsabilidad para cambiar la circunstancia, la situación en la que nos encontramos. Yo siempre le digo a los pastores cuando me dicen, estoy pasando por esta situación en la iglesia, siempre le digo, ¿cómo llegaste ahí? Es que la gente, es que esto, no. ¿Cómo llegaste ahí? Tienes que saber, tienes que descubrirlo. Luego, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Sí? ¿A quién le vas a delegar? ¿Eres tú o alguien más que se va a hacer cargo? Y número 3, ¿cuál es el plan? ¿Sí? ¿Cuál es el plan para ahora salir de la condición, de la situación en la que te encuentras? Y estas 3 preguntas vamos a contestar, o vamos a buscar contestar, acerca de lo que hemos venido hablando durante esta serie de mensajes. Porque cuando analizamos todo lo que estamos hablando,
hay razones por las que nosotros como nación, como humanidad, estamos donde estamos. Y no tengo el tiempo para enumerarlas todas, pero usted sabe que en el momento en que quitamos a Dios de la ecuación, las consecuencias son inevitables. Si estamos donde estamos, es sencillo, es porque quitamos a Dios de la ecuación. Por eso es que es importante en que durante toda esta serie de mensajes, por eso le decía, bajen el app para que usted pueda revisar toda la serie de mensajes de nuevo, que usted vaya de nuevo y escuche todos los mensajes. Pero el asunto es este. Cuando hablamos de todo esto de la identidad que estamos hablando y de todo lo que hemos estado presentando, ¿qué le viene a usted a la mente? ¿Qué cree usted de verdad que está sucediendo? Usted se ha puesto a pensar a lo mejor de que esto se trata de un partido político, de que esto se trata de un grupo de personas. ¿Qué es lo que le viene a la mente? Porque es bien peligroso cuando nosotros analizamos todo esto y acusamos un grupo de personas, un partido político. Usted me puede hacer el argumento de sí, pero es que un partido político lo apoya más. Sí, es cierto, pero ¿cómo llegamos ahí? Y es sencillo. Ahora, es peligroso pensar que ha sido un grupo de personas que nos ha llevado a esto, porque la Biblia no es clara cuando en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, nos dice lo siguiente. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Diga conmigo, contra todas las estrategias del diablo. Mira el versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Para poder entender todo lo que está sucediendo, tenemos que mirarlo desde la perspectiva espiritual. Porque lo que estamos viviendo definitivamente es una guerra espiritual. Es la única explicación lógica que usted puede encontrar a todo lo que está sucediendo hoy, que es espiritual. Por ejemplo, cuando usted analiza el video que le voy a poner ahora, donde en el estado de Kansas, cuando el estado aprueba de que se continuaran las leyes a favor del aborto en el estado, y usted ve la celebración tan impresionante mayormente por mujeres, no hay otra razón lógica que definitivamente esto es un espíritu satánico. Porque ¿cómo es posible que personas que pueden cargar una criatura en su vientre celebren el que el gobierno les dé la autoridad para asesinarlos? Mire el video, por favor. No me voy a salir porque no hace falta, no es necesario. You know, we have worked so hard for the past year, but the last couple of months to really, communicate with voters about what is at stake, and really what was at stake was our constitutional rights and our freedom. And so, a coalition of voters across the political spectrum came together today and voted no. They voted no to protect their neighbors. They voted no on changing the Constitution, and really, demonstrated our free state roots here in Kansas are alive and well. Ya lo pueden quitar. Solamente, escúcheme. Yo no estoy
yo no estoy en contra de ninguno de ellos. Sí, al contrario, hay que orar. Pero solamente el que un grupo de personas celebre que puedo asesinar a una criatura en el vientre. Una cosa es que lo quieran hacer, otra cosa es que lo celebren como si hubiera sido una victoria. Podemos matar a un bebé. Porque eso es el aborto. A mí no me importa cómo usted se siente al respecto. Es la verdad, eso es lo que es. Y yo sé que esto choca y la gente no le gusta que hablemos de esto. Pero si no se habla en la iglesia, ¿en dónde? Esto es una batalla espiritual. Es una guerra espiritual. Y si la iglesia no entendemos que esto es espiritual, vamos a tener muchos problemas más. Pero ¿cómo llegamos aquí? El libro de Efesios 4 nos da y nos enseña algunas cosas que hemos hablado. Y en el versículo 17 el apóstol Pablo le dice a los efesios: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. En otras palabras, él está implicando de que los efesios estaban viviendo como el mundo estaba viviendo. Porque él no les dice a ellos: hey, tengan cuidado de que ya no vivan. Y le está diciendo: ya no lo hagan. Ya no vivan así. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vayan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta: ¿y cómo llegamos aquí? Es porque irremediablemente a nuestro alrededor tenemos personas que están irremediablemente confundidos, que tienen la mente llena de oscuridad. Pero ojo, porque el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo: tengan ustedes cuidado de ustedes no vivir irremediablemente confundidos como los que no conocen a Dios viven irremediablemente confundidos. Tengan cuidado de ustedes no llenar también su mente de oscuridad como los que no conocen a Dios tienen su mente llena de oscuridad. Lo que significa que cabe la posibilidad de venir a la iglesia, cantarle al Señor y todo esto, y como quiera endurecer nuestras mentes y nuestros corazones contra Dios. Y es cierto que obviamente hay personas que están irremediablemente confundidos, pero usted tiene la verdad que es Cristo. Hay personas que tienen la mente llena de oscuridad, pero usted tiene la mente de Cristo. Ellos vagan lejos de la vida de Dios, pero usted es un hijo de Dios. Ellos tienen el corazón endurecido, pero Cristo mora en nuestros corazones. Pero el mayor problema con esto, escúcheme bien, es que si nos comportamos y vivimos y pensamos y actuamos como los que no conocen a Dios, perdemos toda autoridad espiritual. Y lo que estamos enfrentando como nación, pero escúcheme, y lo que estás enfrentando en tu casa, y lo que puedes estar enfrentando en tu matrimonio, y lo que puedes estar enfrentando en tu familia, y lo que puedes estar enfrentando con ese compañero de trabajo, y lo que puedes estar enfrentando con tu vecino, y lo que puedes estar enfrentando en la corte, lo que puedes estar enfrentando en tu hogar, escúchame bien, estás enfrentando gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de un mundo tenebroso, espíritus malignos en los lugares celestiales. Y si no tienes la autoridad espiritual para combatirlo, entonces somos derrotados en la guerra espiritual. Y el asunto es que si me comporto como el mundo, pierdo la autoridad ahora para pelear contra todo espíritu que se levanta en contra de nosotros.
Por eso es que hay padres, si hay matrimonios, si hay personas que les llega un problema y ahora no saben cómo reaccionar porque no entienden la autoridad espiritual que tienen en Cristo. Cualquiera que sea tu situación, escúchame bien, lo que estás enfrentando son batallas espirituales. Y las batallas espirituales no se vencen con lágrimas, no se vencen con marchas, no se vencen con gritos, con manipulaciones. Las batallas espirituales se vencen con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así se vencen. Y la batalla espiritual es real. Y escúchame bien, la peor batalla espiritual que muchos no se percatan es la frialdad en sus corazones. Es la ambivalencia espiritual. Es el desánimo para con Dios. Es el alejarnos de Dios. Es solamente acercarnos a Dios a distancia. Como si todavía no pudiéramos acercarnos al monte santo del Señor. Como si todavía tuviéramos el lugar santísimo dividido, donde no podemos llegar a la presencia de Dios. Cuando el velo del templo fue rasgado, es para que tú y yo tuviéramos la autoridad y la habilidad de poder llegar a la presencia de Dios. Pero pareciera que más la iglesia se está apartando de Dios y luego se preguntan por qué me siento como me siento. La frialdad en los corazones, la ambivalencia espiritual, el desánimo, el andar tibio, es la mayor guerra espiritual que tenemos. Pero como no se nos paran los pelos, como no sentimos una mala presión, lo que la gente le dice una mala vibra, por eso no vemos que este desánimo que muchos de ustedes sienten, donde debaten si congregarse, no congregarse, si discipularse, no discipularse, si diezmar, no diezmar, si leer la Biblia o no leer la Biblia, es una guerra espiritual para robarte la autoridad, para que ahora no tengan la manera de pelear esta batalla. Y eso nos lleva a un coma espiritual y a perder toda autoridad. Y escúchame bien, esa puede ser la mayor batalla espiritual que muchos están enfrentando. Y escúcheme, es más perjudicial que estar poseído por un demonio. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque el que está poseído por un demonio no tiene conciencia, escúcheme, no tiene conciencia de sus acciones. Pero el que está frío espiritual, el que está alejado de Dios, el que está en un desánimo, tiene conciencia de que su vida no está bien delante de la presencia de Dios. Y lo que es peor, a la próxima generación le estamos mandando el mensaje equivocado. Porque son ellos los que pagan las consecuencias de nuestra frialdad espiritual. En el libro de Jueces, capítulo 6, yo he hablado de esto antes y lo voy a hablar una vez más. En el versículo 1 nos dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Y yo he hablado de esto antes. Ellos tomaron su decisión. Ellos comenzaron a adorar, y lo va a leer dentro de un momento, dioses falsos. Y en el proceso Dios los entregó ahora a sus enemigos. Cada vez que ellos trataban de avanzar, venía su enemigo y los destruía. Cada vez que trataban de salir adelante, venía su enemigo y los destruía. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado donde usted se pregunta: es que yo trato de salir adelante y busco hacer las cosas bien, pero siempre hay alguien que me echa para atrás. De un pasito para atrás, por favor, y ahora analice cómo llegó hasta ahí. Cuando ellos clamaron al Señor,
en el versículo 10, mire lo que le dice Dios. Te dije, mire esto, te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero mire esto, mire esto. Pero no. Yo te dije, vas a estar en esta tierra, no adores a esos dioses, pero tú no. ¿Usted se acuerda? Los padres de la vieja guardia como yo, que los nenes se trepaban en los sitios. Bájate de ahí, te vas a caer. Bájate de ahí, te vas a caer. Ya no hay padres así, ya no. Hay abuelos que somos así, bien, te felicito. Y cuando el nene se caía, ¿qué es lo primero que los padres, la unción de Dios les daba? Qué satisfacción tan impresionante el poder decir te lo dije. A algunos lo llevaban a otro extremo. Encima de eso le daban 2 correazos. Porque ahora me va a hacer ir al hospital. Y Dios le está diciendo a ellos, yo te lo dije. Yo te dije que no adoraras dioses falsos. Lo que estás viviendo ahora es las consecuencias de tus decisiones. Porque yo te lo dije. Yo te lo advertí. Pero tú no me hiciste caso. Y ahora te estás quejando de las decisiones que tú tomaste porque estás pagando las consecuencias. Y yo he dicho esto muchas veces y lo voy a decir una vez más. Muchas veces Dios tiene que dejar que nos demos contra la pared, que nos demos contra el piso, para que volvamos a una relación con Él, para que volvamos a nuestra devoción por Él, para que volvamos a fijar nuestra mirada en Él, para que lo volvamos a adorar a Él. Y eso fue lo que sucedió con los israelitas. En el versículo 12, mire esto. Versículo 12 dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero, está hablando de Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo. Versículo 13: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. En otras palabras, Gedeón podía estar muy bien en este tiempo, porque estamos en la generación que tomamos decisiones y no queremos pagar consecuencias. Tomamos decisiones y luego decimos, ¿por qué me está pasando esto? Por eso la primera pregunta que era, tenemos que analizar cómo llegamos aquí. Porque si analizamos cómo llegamos aquí, no nos quejamos o no culpamos ahora a Dios de lo que yo estoy viviendo. Y Gedeón le dice, ¿de verdad Dios está conmigo? Si estuviéramos conmigo no nos hubiera pasado esto. Es que él no escuchó lo que Dios había dicho anteriormente, de que la razón por la que estaban pasando por la situación era por sus decisiones. Y yo quiero preguntarte hoy, si lo que tú estás atravesando, cualquiera que sea lo que puedas estar atravesando en tu vida, ¿a quién vas a culpar? ¿A Dios? Versículo 14 al 16. Entonces, el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a los madianitas, yo soy quien te envía.
Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo yo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. La contestación de Dios fue: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. En otras palabras, segundo punto era: ¿quién se va a hacer responsable? Ese era el segundo punto. ¿Quién se va a hacer responsable? En otras palabras, yo veo a Dios diciéndole: guerrero valiente, esforzado, el Señor está contigo. Gedeón le dice: si estuviera conmigo no estuviéramos pasando por esto. Y Dios le dice: vete con esa fuerza tuya. O sea, en otras palabras, ¿tú ves cómo tú estás reaccionando, Gedeón? Ve tú, salva a los madianitas. Digo, salva a Israel. Vamos, dale. Yo quiero hacer una pausa aquí. Yo quiero hacerte una pregunta sinceramente. Cuando tú ves todo lo que está sucediendo en el mundo, en la nación, en tu familia, en tu vida, en tu ciudad, quiero que te hagas esta pregunta sinceramente. ¿Usted cree que Dios sí puede hacer algo al respecto? No me contestes. No diga amén, por favor. No estoy buscando eso. Estoy buscando que de verdad te hagas la pregunta a ti mismo. ¿Tú crees que de verdad Dios tiene el poder, la autoridad, el gobierno para hacer algo al respecto? ¿O tú sientes que lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, lo que tu matrimonio está atravesando, lo que tu familia está atravesando, lo que la nación está atravesando, lo que el mundo está atravesando, o tú sientes que las cosas se le salieron de control a Dios? Porque déjame explicarte algo. Hay muchas personas que se creen que todo esto se le salió de las manos a Dios. Hay muchas personas y cristianos que piensan de que ni modo, ya es el mundo en que vivimos, ya no hay nada que se puede hacer. Ya tengo que tomar las cosas como vengan. Como si las cosas se le hubieran salido de las manos a Dios. Como si Dios no fuera el mismo ayer, hoy, por los siglos. Como si tú no estuviéramos hablando del mismo Dios que un día envió a un ángel y murieron miles de personas, que un día le dijo a las serpientes que mordieran a la gente y que cuando miraran a la serpiente serían salvos. Como si no estuviéramos hablando del Dios que abrió los cielos, que abrió el mar rojo para que el pueblo cruzara en seco. Mi pregunta es si tú piensas que esto se le salió de las manos a Dios. Que la situación que estás pasando en tu vida, con tus hijos, en tu matrimonio, se le salió de las manos a Dios, se le salió del control a Dios. Dios es grande y temible. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Y por eso Dios le dice a Gedeón: ves tú, hazlo tú, ve con esta tu fuerza. Y Gedeón le dice algo al Señor, le dice: yo no puedo. Yo pertenezco al clan más débil de mi tribu. Y aún en mi familia, yo soy el más insignificante. Y el Señor no le estaba diciendo, iglesia: Gedeón, tú puedes. Chiji, chija, chija, jaja. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo? Toma ánimo y ve, porque yo voy contigo, porque yo estaré contigo.
Por esa razón es que tú y yo tenemos que volver a Dios. Y usted me podrá decir, pastor, pero yo nunca me he ido de Dios. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. ¿Acaso no me ve? Y yo no te estoy diciendo si vienes a la iglesia todos los domingos. Yo te estoy diciendo, vuelve a Dios. Vuelve a amar a Dios. Vuelve al primer amor. No te estoy preguntando si sirves o no sirves. Te estoy diciendo que vuelvas a Dios. Que vuelvas a apasionarte con Dios y por Dios. Que vuelvas a buscar a Dios. Que vuelvas a aquellos años cuando te postrabas de rodillas en tu cuarto, en tu closet, a buscar el rostro de Dios. Que volvamos a Él. Porque lo que estamos atravesando es espiritual. Y el próximo presidente no lo va a resolver. Ni el próximo gobierno. Quien único puede resolver esto es Dios a través de su pueblo. Entonces es tiempo de rendirnos. Rendirnos a Dios. Escúchame bien. Las mayores guerras no se ganan con una bomba atómica. Se ganan batalla tras batalla. Se ganan cuando cada batallón hace su parte por conquistar y hacer lo que le toca. Así es que se gana una guerra. Y cada hogar que está aquí representado es una batalla donde ustedes, los padres, esposos, esposas, abuelos, son los encargados de luchar esa parte de la guerra. Yo no puedo cambiar el mundo, pero yo tengo la responsabilidad y tengo una descendencia a quien yo le tengo que continuar invirtiendo y orando por ellos y tratando y siendo un ejemplo para ellos y aconsejándolos y ministrándolos y clamando y enseñándoles, porque esa es mi parte en esta batalla. Pero para eso tengo que volver a Dios y que Dios trate conmigo primero, porque es espiritual. Fíjense como Dios le dice a Gedeón: ve con esa tu fuerza. Señor, no puedo. Bien dijiste, Gedeón, no puedes. Pero yo sí. Y si yo voy contigo, ¿quién se va a levantar contra ti? Ahora, ya para terminar, ¿usted vio cómo Dios le dijo a Gedeón cuando primero vino a hablar con él? Cuando todavía Gedeón pensaba que era el más insignificante, ¿se fía en lo que Dios le dijo? ¿Cómo se dirigió a él? Guerrero valiente. Mira esto. Mira esto. Le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Dios no le estaba hablando a Gedeón conforme a como Gedeón se sentía, sino que Dios le estaba hablando a Gedeón conforme a lo que Dios ya había depositado dentro de él, pero que él no conocía. Ojo, ojo. ¿Por qué esto es importante? Escúcheme. Porque Dios depositó en ti todos los recursos que tú necesitas para tener victoria. Ya lo depositó en ti. Pastor, yo no lo siento. Ni Gedeón tampoco lo sentía, pero Dios sí lo conocía. Dios te dio todos los recursos que tú necesitas para ser el padre ideal para tus hijos, para ser el esposo ideal para tu esposa, para ser la esposa ideal para tu esposo, para ser la madre ideal para tus hijos. Dios depositó en cada uno de ustedes y de nosotros los recursos necesarios. Pero yo no creo, pastor. Yo no creo. ¿Por qué no crees? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas.
Pero si ahora dependes de Él y lo buscas a Él y vuelves a Él y lo adoras a Él y le sirves a Él y lo amas a Él y lo honras a Él, ahora te darás cuenta de todo lo que Dios ha depositado en tu vida para tener victoria. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra pasión y nuestra devoción? ¿Viniste hoy porque era domingo y hay que ir a la iglesia? ¿O viniste hoy porque reconoces que el Señor es digno de ser exaltado? Y que querías junto con todos los santos descubrir cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor de Dios. Y con esto voy a terminar ya. Imagínate qué impresionante es Dios. Que el mismo apóstol Pablo dice que aún la batalla contra el diablo, ya Dios depositó en nosotros toda la autoridad y los recursos que necesitamos para vencerlo. Y con esto termino. Jueces 16, 17 y 18. Dios le dice, va a destruir a todos los madianitas. Versículo 17 dice, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor, que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traigas mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Ojo, mira esto. Gedeón le dice, ok, reconozco que tengo que ir yo, reconozco que tengo que pelear yo. Y le dice a Dios, ok, pero Señor, un momento. Si de verdad tú eres el que me está hablando, entonces no te vayas, porque esta batalla es mucho más fuerte que yo. Esta situación es mucho más grande que yo. Pero para yo poder hacer eso que me estás diciendo que haga, yo necesito estar seguro de que tú estarás conmigo. Por favor, no te vayas. Yo voy a buscar una ofrenda, porque si yo deposito y yo quemo una ofrenda a ti, tú la recibes, yo sé que tú eres Dios. ¿Y sabes lo que Dios le dijo? Ve, yo voy a estar aquí esperando. Iglesia, ¿sabe que Dios está esperando a muchos de nosotros que regresemos al altar de Dios? Que regresemos a la presencia de Dios. Muchas personas se sienten que lo que están atravesando es imposible para Dios. Como que Dios iba a restaurar el matrimonio de aquel, pero no el mío. Como que Dios iba a ayudar a los niños de aquel, pero no los míos. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Dios sigue sentado en su trono, esperando a que tú regreses, esperando a que tú vuelvas a Él, a que vuelvas a enfocarte en Él, a buscarlo a Él, a amarlo a Él. La pregunta es, ¿quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? Ponte de pie, por favor. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6 una palabra final. Versículo 10 dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra
las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La gente ve eso y lee eso y dice: oh, wow, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Wow. No ignores lo que dice al principio. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder, en su gran poder. Ponte la armadura de Dios, porque es con la armadura de Dios que te puede mantener firme, venga lo que venga y pase lo que pase. Tú no tienes que andar en el mundo preocupado ni amedrentado por lo que el diablo quiere hacer. Tú tienes que andar preocupado por buscar la presencia de Dios, por vivir en Dios, por ponerte la armadura de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando, gente que se ponga su armadura. ¿Cuál armadura? Por lo tanto, pónganse todos los pies de la todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tenemos que estar dejando de andar por este mundo como derrotados y entender que ya Dios nos dio todos los recursos que necesitamos para vencer todo ataque y todo plan que viene del enemigo. Mira, tú puedes decir: suena bien, pastor, pero usted no conoce mi situación. Y es cierto, no la conozco, pero estás de pie, estás aquí. Pastor, es que yo he sufrido mucho, pero estás de pie. Pastor, es que lo que yo he pasado, lo que has pasado. Pastor, es que el enemigo hizo, pero estás aquí, estás con vida y estás de pie. Ahora, imagínate solamente, si a pesar de todo lo que has pasado, que has sufrido, todo lo que has sufrido, todavía estás aquí, estás de pie. Imagínate ahora lo que sucederá si pones toda tu confianza, toda tu devoción, toda tu mirada, toda tu entrega, toda tu mente, todo tu corazón en el Señor. ¿Qué sucedería entonces? Si tú dices: es que ahí más o menos la llevo en mi matrimonio, pero todavía estás aquí. Imagínate ahora si pones a Cristo en el centro de tu matrimonio. Pero es que mi casa es un caos, pero todavía estás ahí. Imagínate ahora si pones a Cristo como el centro de tu casa. Pero eso te pregunto: ¿y qué vas a hacer? Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.